Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Laura y este es mi canal Ivy Clementine y hoy vengo con un vídeo muy especial. Si me seguís en redes sociales o mi Patreon, pues habréis visto que este último mes estoy un poco obsesionada con la historia de Hamnet. Creo que es algo bastante mainstream, ¿no? Ya que, pues, sobre todo por el estreno de la película, ¿no? La gente ha empezado a ver la película, a leer más el libro y tal. Yo lo tenía pendiente desde hace mucho. Y bueno, pues justo ha coincidido que he leído el libro y he podido ver la película a los pocos días. No voy a hablaros de este tema, ya que, como os digo, tenéis tanto en mi Patreon un artículo bastante extenso, bueno, una newsletter, como queréis llamarlo, y en Instagram un post. Después también he participado en el podcast de Cine Actual hablando de esta película en concreto, en un especial. Entonces, bueno, os dejaré toda la info en la cajita de información por si queréis pues saber mi opinión sobre este tema en concreto, sobre esta historia, ¿vale? Pero realmente lo que hoy traigo es, bueno, a raíz de ver esta historia, conocer esta historia tanto en libro como en película, me ha obsesionado mucho en concreto un tema que es uno de los temas que se trata sobre todo al final de esta historia. Bueno, también es un tema bastante universal y es hablar de cómo el ser humano consigue, pues a través de su dolor y de la pérdida, crear arte. Es algo que me obsesiona mucho porque como fotógrafa artística, voy a seguir hablando en presente, pero bueno, hace mucho que no hago fotos, pero durante mucho tiempo a la hora de crear mis fotografías, al ser fotografías que muchas han tenido como un trabajo pre la creación, ¿no? Pre hacer la fotografía, es algo con lo que he trabajado mucho, durante mucho tiempo trabajé a partir de ese dolor, bueno, de sentimientos que me hacían daño y de alguna manera conseguía hacer mi propia terapia, pues convirtiéndolos en fotografías, ¿vale? Creo que es algo, pues eso, muy universal, que le pasa a muchos artistas. Este dolor que tienen es una herramienta para expresar lo que sienten y, bueno, pues hacer que tanto curarse ellos como curar al espectador, ¿no? A la persona que recibe esa historia. Y bueno, pues a raíz de pensar sobre este tema, se me ocurrió hacer un vídeo hablando de 10 libros. Podía haber elegido más y realmente son, os lo digo de verdad, los 10 primeros libros que me han venido a la cabeza. Además, he pensado esto cuando no estaba en casa y no tenía las estanterías detrás ni nada. Y son 10 libros que me han venido a la cabeza al pensar sobre, tanto al pensar en el autor al crear la historia como yo al recibirla, ¿vale? Pues 10 historias que de alguna manera consiguen esto, ¿no? Pues traspasar este dolor, traspasar este tipo de sentimientos y de alguna manera hacer que estas historias me cambien en algún aspecto. Son libros que en su momento, cuando los he leído, me han curado el corazón y el alma y bueno, pues os quería traer estas historias, ¿vale? Empiezo con el que posiblemente sea el primer libro. En realidad son dos cuentitos, son dos tomos con cuentos que creo que ayudaron mucho a la autora en su momento y que de alguna manera esa curación me llegó a mí en forma de sus historias. Os hablo de Gloria Fuertes, ¿vale? Gloria Fuertes es una autora con la que he crecido, con la que siempre pues he tenido contacto y que hasta que no he sido mayor no he sido consciente de lo que me ayudó a mí en la infancia. Y os quiero hablar en concreto de Coleta, que es un personaje que ella creó. Era una niña además que era de pueblo, ¿vale? Por lo que yo me sentía muy identificada con sus historias. Tiene dos libros, que es Coleta la poeta y Coleta la payasa. ¿Qué pasa? Vale, los estaré dejando por aquí. Y siento que, esto claro, lo he pensado un poco con los años, ¿no? Siento que hay mucho de la propia autora de Gloria Fuertes en estas historietas en concreto. No tengo pruebas, leí la biografía que sacó Blackie Books y
Creo recordar que algo de eso hablaban, pero no sé si realmente ella en algún momento dijo que pues ese personaje estaba un poco basado en ella, pero a mí es que conociendo un poco la historia de Gloria Fuertes y estas historias de Coleta me da esas vibras, ¿vale? Y es una niña, bueno, es una niña con una personalidad muy fuerte que va teniendo diferentes aventuras, circunstancias, juega un poco con esa ingenuidad, pero a la vez valentía. Y era un personaje con el que yo me sentía muy identificada y que amaba mucho. Entonces, siento que eso fue como la primera semillita, ¿no? de conectar con un personaje y sentir que era mi amiga. O sea, yo leía las historias de Coleta y Coleta era mi amiga, era real, estaba conmigo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la primera historia. Paso de la infancia a la adolescencia y no os voy a hablar de un libro que yo leí de adolescente, ¿vale? Porque este libro realmente lo leí ya con 20 largos, pero realmente fue una novela que consiguió reencontrarme con mi yo de 15 años, de alguna manera sanar muchas cosas y me ayudó muchísimo. Y creo que es una historia que es algo que consigue mucho con las lectoras que hemos leído este libro de mayores, ¿no? Con las lectoras que, pues de alguna manera nos hemos sentido identificadas con este personaje en cuanto a ser un outsider, ¿no? A ser como la rara del grupo. Y eso pues conecta muchísimo, ¿no? Os hablo de Entre extraños de Jo Walton. Sí, tengo que hacerme con la edición de Duerme Vela porque me parece preciosa, pero de momento pues no me da la vida, ¿vale? Yo tengo esta edición que descatalogaron hace mucho y la verdad es que tengo muchas ganas de releerlo. Seguramente cuando me compre la otra edición aproveche para releerlo porque ya hace pues unos 10 años que lo leí, ¿vale? Pero bueno, tenéis un vídeo en este canal, el cual me da muchísima vergüenza ahora que lo veo. Me da vergüenza, pero realmente es uno de los primeros vídeos en los que yo me abrí realmente a contar cosas mías y es que es un libro que me marcó muchísimo, ¿no? En su día. Bueno, en esta historia tenemos a una adolescente, Mor, ¿vale? Que es una absoluta lectora voraz de ciencia ficción. Hay 50.000 referencias en este libro. Y bueno, Jo Walton a través de este personaje, que es un personaje, es una historia que juega un poco entre la magia y la realidad, ¿vale? Jo Walton sí que ha dicho que puso mucha autobiografía en este personaje, ¿vale? Lo podemos ver porque la protagonista tiene una discapacidad, es coja, al igual que Jo Walton, además de que pues es una, como digo, lectora voraz y todo eso sale mucho de la propia autora, ¿no? Y bueno, es un poco una historia de cómo las historias te salvan, ¿no? En muchos momentos y creo que por eso este libro nos toca muchísimo a las lectoras. He leído el método de lectura mensual que tiene Jo Walton y me parece una locura. Dice que a ella la funciona. Lee 16 libros a la vez, ¿vale? De diferentes géneros, diferentes formatos y pues se va leyendo un capítulo de cada uno cada vez. Ella dice que la funciona. Bueno, yo conozco a una persona, Nelly, que hace un poco esto, un poco a escala más corta, no 16, pero sí que se lee 6 a la vez, ¿vale? Y eso va mezclando un libro de tal género, otro libro de tal género, que si el que lee para la lectura conjunta, que si una antología de relatos, tal, yo no puedo. O sea, yo como mucho 2 como muchísimo, pero bueno, que era un detalle que me hizo mucha gracia. Y bueno, esto es un poco, pues eso, un libro salvavidas, un libro para reconectarte con tu yo adolescente, un poco en esos años en los que vas forjando tu identidad y pues por eso siento que es un libro que a mí me tocó mucho el alma, que me ayudó mucho y que tiene mucho de la autora en él. Ahora vengo con un relato en concreto, ¿vale? Que es el último relato de la antología de Una mirada a Alice B. Sheldon.
que es lo mejor que podemos hacer. Esta historia de verdad a mí también hizo un poco lo que hizo Entre extraños, que es como reconectar con mi yo adolescente. Es una historia que también tiene mucho de la autora en ella, en el personaje. Habla mucho de identidad, habla mucho también de identidad sexual, sobre los sueños y los deseos de nuestra juventud, y me parece una historia triste pero muy bonita. Y como os digo, que hay también varios escritos que hablan que pues hay mucho de la autora en este relato, y es un relato que, aunque no acaba muy bien, da un punto de esperanza al ser humano. Entonces es algo muy bonito. Pasamos de la juventud a la comunidad, ¿vale? Un libro que creo que también tiene muchísimo de la autora en él, como la mayoría de su obra, y que a mí personalmente me tocó mucho el corazón, es Tomates verdes fritos de Fanny Flagg. Por supuesto tiene mucho de la autora porque en esta historia nuestras protagonistas viven una historia de amor feliz, ¿vale? Pues ahora en la actualidad hay muchas historias de lesbianas felices, pero en su día, en su momento, no las había. Entonces, encontrarnos con historias felices y historias integradas en la historia de forma totalmente natural, que las protagonistas, bueno, sí tienen que luchar por su vida, por movidas, ¿no? Pero que se muestre como algo natural y que fluye en la historia, y más cómo está ambientada en 1930, me parece maravilloso. Y aparte de eso, que tiene mucho de la autora, tiene mucho porque pues está ambientada en la zona en la que ella creció, en el sur de Estados Unidos. Habla mucho de esas figuras, esas mujeres cotidianas que con sus pequeños actos hacen una revolución. Y cómo eso se traduce no solo en cuanto al feminismo, sino a todo tipo de causas sociales, y cómo la comunidad, esas mujeres que se juntan y luchan por pequeñas cosas, hace muchísimo globalmente. Y por eso me parece una historia increíble que realmente sana mucho cuando la lees, porque pues te da un poco de esperanza, ¿no? Y te ayuda también a poner en su lugar a estas mujeres que muchas veces son olvidadas y que pues no se las tiene en cuenta, sus actos no son reconocidos, y te hace como tener mucha empatía, ¿vale? Entonces pues creo que por eso es un libro increíble. Sigo con otro libro que me ayudó muchísimo en un punto en concreto. Creo realmente, no os estoy hablando de autoayuda ni mucho menos, pero creo que este libro, si lo lees en un momento de tu vida en el que pues tienes dudas, no sabes dónde tirar, no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Preguntas que nos solemos hacer en la treintena, en la cuarentena. En la cuarentena suena fatal. En los 30, 40, ¿no? No sé, un poco echar la vista atrás y ver hacia dónde queríamos llegar, y lo que hemos conseguido muchas veces pues es un ejercicio devastador, porque pues bueno, por mucho que una quiera, vive en un mundo muy complicado y con el que tienes que luchar continuamente a diario en muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando tienes este bajón por pues ese futuro que tú veías en tu mente y que no has conseguido, o que se ha ido por otro lado, o que piensas que ya tienes una edad y no has hecho todo lo que querías, pues te tienes que leer Monje y Robot de Becky Chambers, y entonces ella y los personajes de esta historia van a conseguir pues calentarte el corazón y el alma y sanarte un poquito. Y es una auténtica maravilla, ¿no? Sobre todo en este mundo capitalista en el que vivimos, aquí pues nos ayudan un poco a poner perspectiva, a darse cuenta de que muchas veces entramos en una rueda de no parar con todo, de exigirnos muchísimo, y en la importancia de parar, respirar, descansar y conectarnos más con la naturaleza.
Así que pues me parece un imprescindible. Y bueno, no os he dicho por qué creo que hay mucho de Becky Chambers en estas historias, porque habiendo leído varios libros de la autora, siempre suele tener en el centro de su conversación lo mismo, entonces siento que es algo que le importa mucho a ella y por eso lo cuenta en todas sus historias, ¿no? Por eso, porque además las voces son muy genuinas, las voces de los personajes, y creo que hablan mucho desde su experiencia y lo que ella quiere contarnos. Otro libro que me sanó completamente a pesar de cómo es la historia, pero creo que es una historia que si conectas mucho con el personaje y con lo que cuenta, te va a ayudar, porque no soy a la única que le ha pasado esto, ¿vale? De alguna manera, no sé cómo lo hace, incluso leyéndolo personas muy diferentes, en algún punto conectas y te ves reflejada con esta persona, ¿vale? Sobre todo creo que también pasa esto si de alguna manera convives con algún trastorno mental, con algo que te ha hecho sufrir en tu vida, ¿no? Sea ansiedad, depresión, TCAs, cualquier cosa así que haga que conectes, ¿no?, con la autora. Os hablo de La joven ahogada de Kailin R. Kiernan. Aquí hay muchísimo de la autora en esta historia, reconocida por ella, ¿vale? Es una autora trans que pues ha vivido mucho tiempo también en comunidades que están en los márgenes, pues con trastornos mentales, drogadictos y demás. Entonces ha vivido de primera mano todas estas dificultades, tanto en los demás como en su propia carne, ¿no? Y todo esto hace que esta historia sea que realmente veas verdad en ella, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces cuando hay autores que tratan estos personajes con trastornos mentales, si no tienen una experiencia propia, a veces, bueno, pues cuesta creérselos, no lo hacen realmente bien. Entonces, pues creo que aquí la autora lo borda. Y es que esta historia, aparte de hablar de identidad y de todo esto que os digo, también se enfoca mucho en cómo el arte nos salva, ¿vale? Aquí también hay muchísimas referencias. Es una historia de metaficción, historia dentro de otra historia, cosa que me alucina, me flipa. Hay más historias aquí en esta lista. Y de hecho es un libro que conecta mucho con otros dos libros de esta lista y, y por eso creo que son merecedores de estar aquí, porque de alguna manera han conectado mucho con muchas cosas en mi interior. Es que es muy difícil de explicarlo, ¿vale? Es que es muy difícil de explicar este libro si no vives la experiencia de la lectura, de leerlo, ¿vale? Y lo que te puede hacer sentir. Entonces, bueno, yo entiendo que a veces son libros complicados de recomendar porque pues no a todas las personas nos va a llegar igual lo que quiere contar, ¿no? A lo mejor has tenido que vivir ciertas cosas en la vida para conectar o tener como una relación con el arte parecida a la que tienen estos autores, ¿no? Para que ciertos temas pues te toquen de una manera que hagan que sean obras que de alguna manera te cambien en la vida, ¿no? No sé si me estoy explicando. Bueno, sigo, como os digo, con otra historia que hace esta metaficción, que es La afirmación de Christopher Priest, ¿vale? Esto es una obra maestra. De hecho, tengo muchas ganas de releerlo. Es que he estado leyendo entrevistas, un poco como haciendo memoria, muy bien esta frase, memoria de esta historia. Y bueno, tengo claro que necesito leer más tarde, más pronto que tarde a Christopher Priest otra vez. O sea, lo voy necesitando ya. Y bueno, aquí esto es una historia, como os digo, de metaficción, que habla mucho de la memoria, que habla mucho del sentido
del ser humano. Reflexiona sobre muchos puntos, podría ser una obra filosófica totalmente. Hay mucho de Christopher Priest, creo que en esta obra es donde más hay del autor, podría ser, así haciendo un poco de memoria otra vez, creo que podría ser la obra que más contiene al propio autor en todas las reflexiones que hace, pues eso, viendo un poco, leyendo entrevistas del autor, cómo enfocaba él el arte y la vida en general, cómo le gustaba a él una buena metáfora. Él ama las metáforas, Christopher Priest, y construye sus historias a través de estas metáforas y estos puzzles, ¿vale? Y bueno, básicamente eso, es una historia que pues habla mucho del sentido de la vida, de la memoria y, y la verdad, qué es verdad y o sea, cómo interpretamos nosotros la vida y cómo la verdad se distorsiona dependiendo de cómo la veamos. Es que es muy fuerte. Bueno, una maravilla, ¿vale? En este punto me estoy poniendo bastante filosófica, bastante trascendental. Lo que os voy a enseñar ahora son historias un poco que he pasado como de una construcción de la personalidad a pues hablar mucho de la identidad, ¿no? Y de quiénes somos, y ya he pasado un poco a un punto de el ser humano en un plano más trascendental, ¿no? Y más amplio. Entonces, bueno, os hablo del Mar de la Tranquilidad de Emily St. John Mandel. Aquí también creo que el punto fuerte de esta historia es conectar varias realidades y ver al ser humano desde un punto de vista un poco catastrófico, ¿vale? Cómo el ser humano ante ciertas circunstancias pues se enfrenta, ¿no? a ciertas dificultades. Es un tema bastante recurrente en la obra de la autora, porque también sobre esto habla en Estación 11. De hecho, Estación 11 la escribió bastantes años antes de la pandemia, pero esta historia la escribió durante la pandemia del COVID. Entonces, claro, pues aquí también nos vamos a encontrar muchas reflexiones que son muy importantes en el momento concreto que vivió la autora y lo que ella sentía. Y bueno, pues son en estas circunstancias en las que pues, te pones a pensar un poco en qué está haciendo, qué estamos haciendo, qué está haciendo el ser humano en este planeta, hacia dónde vamos, podemos parar ya esta destrucción de la naturaleza y de nosotros mismos. Y un poco, bueno, pues reflexionar sobre estos puntos que pues a veces está muy bien y a veces son un poco agobiantes, ¿no? Entonces, bueno, pero siento que son muy necesarios, ¿no? Y por eso, pues cuando leo este tipo de obras, a mí personalmente de alguna manera me alimentan el alma, como digo. Sigo con mi mejor lectura del 2025, como fue Iluminada, de Lidia Yuknavitch. Creo que lo he dicho bien. Vale, no he leído todavía La cronología del agua, que es una historia autobiográfica de la autora, y por ende ahí sí que lógicamente pues va a haber mucho de la autora, pero claro, sin haber leído yo esa historia, conociendo alguna pincelada de ella, siento que también aquí hay mucho de la autora en esta obra. Tiene una relación muy personal con el agua, ¿vale? Y aquí vamos a ver el agua como una herramienta para transportarnos a diferentes lugares y épocas, y eso es muy importante, ¿no? en esta obra. Y bueno, ¿cómo hablar de esta historia que en 300 páginas aborda tanto y lo hace tan bien? A mi parecer, no es nada caótica. Si no estás acostumbrado a un tipo de narración no lineal, puedes perderte en algún punto. Te hace mucho reflexionar de forma global y también de forma personal en todos esos temas que a lo mejor pues de alguna manera sientes que todavía no sabes lo suficiente, quieres ahondar en ellos, quieres mejorar como ser humano.
pero tampoco sin agobiarte porque ves como el panorama global, ¿no? Y cómo pues muchas veces, por mucho que tú hagas o dejes de hacer, son problemáticas que ya no dependen de ti, ¿no? Entonces es como sentirte un poco arropado y también con un punto de esperanza a un futuro mejor es posible, que eso también lo hace mucho Monje y Robot, ¿no? Y claro, es que son temas que no te queda otra manera que sentir que somos minúsculos. Bueno, de minúsculos vamos a hablar en el último libro, y de cómo afrontar la vida. A veces yo siento que a lo mejor son temas que pueden ser duros, enfrentarte a ellos y ser demasiado, ¿no? Y, y es un poco, equivale a entrar hoy en día en redes y ver todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que te abruma porque, bueno, sientes que no puedes canalizar todo eso tan malo que está pasando y sentirte tan impotente y no poder hacer nada, sentirte fuera del juego totalmente, no poder participar, pero de alguna manera sentirte responsable. Entonces es muy duro, yo entiendo que es complicado, pero, pero siento que leer sobre esto de alguna manera también nos ayuda a relativizar y, y afrontarlo de otra manera, a mi parecer. Como sobre todo el último libro del que os vengo a hablar, que es Contact de Carl Sagan, ¿vale? Claro que hay mucho de Carl Sagan en esta historia. Es el único libro de ficción que escribió y en él quiso hablar de un tema primordial que a él pues, le afectaba mucho en la vida, y era ese choque entre ciencia y religión, ¿no? Entre lo empírico y lo espiritual, y cómo conseguir de alguna manera que estos dos elementos convivan y no choquen, ¿no? Necesitamos ciencia para evolucionar y mejorar como seres humanos, pero también necesitamos, no sé si decir espiritualidad, pero de alguna manera necesitamos nutrirnos de esperanza, de fe, y esa fe muchas veces puede venir de muchas formas posibles, ¿no? A mí la fe me viene de leer estas historias que me calientan el corazón y el alma, y de alguna manera pues me hacen, creo yo, pues de alguna manera ser mejor, o por lo menos querer serlo. Y a otras personas pues esa fe les viene de creer en algo más allá, y de alguna manera pues eso también les ayuda y les alimenta el alma y les hace seguir hacia adelante, ¿no? Necesitamos esa magia de sentir que no estamos solos de cualquier forma posible, ¿no? Aquí pues con extraterrestres, con un Dios, con una comunidad que nos arropa. Y bueno, para terminar con este vídeo que a mi parecer ha sido muy intenso, ¿vale? Espero que nos haya abrumado. Contadme qué libros os han hecho tener esta sensación de que de alguna manera sois otras personas al terminar de leerlos, que os han abrazado, que os han calentado el corazón. Y termino con una frase del personaje de Ellie Arroway de esta novela de Contact, que dice así: había pasado su existencia procurando establecer contacto con los seres más extraños y remotos, mientras que en la vida real no lo había logrado casi con nadie. Siempre criticó cruelmente a los demás por crearse mitos, pero no advirtió la mentira que subyacía debajo de los propios. Toda su vida estudió el universo, pero nunca reparó en su mensaje más sencillo. Las criaturas pequeñas, como nosotros, solo podemos soportar la inmensidad por medio del amor. Esta frase siempre me hace llorar. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo.